Empresa de Donald Trump y su presidente financiero se enfrentarían a cargos penales el jueves. La empresa del expresidente estadounidense Donald Trump y su director financiero serían acusados penalmente el jueves en Manhattan, dijo el miércoles una persona familiarizada con el asunto. Se espera que las acusaciones del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, se centren en si el director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, y otros funcionarios recibieron prebendas y beneficios, como apartamentos gratuitos y coches alquilados, sin informarlos debidamente en sus declaraciones de impuestos, dijo la persona familiarizada con la investigación. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que esperaba que Weisselberg y la compañía fueran acusados el jueves. El abogado de Trump, Ronald Fischetti, había dicho el lunes a Reuters que esperaba que los cargos estuvieran relacionados con los impuestos. Mary Mulligan, abogada de Weisselberg, no quiso hacer comentarios sobre los posibles cargos, como tampoco la oficina de Vance. Los abogados de la organización Trump no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. No se espera que Trump, un republicano, sea acusado, según personas involucradas en el caso. En un comunicado el lunes, Trump calificó a los fiscales de parciales y dijo que las acciones de su compañía no eran de ninguna manera un crimen. Fischetti también dijo el lunes que el caso de Vance carece de mérito y que nunca en el último medio siglo había visto a la oficina del fiscal del distrito apuntar a una empresa por beneficios marginales. Una acusación podría poner en peligro a la organización Trump, haciendo que los bancos y socios comerciales dejen de hacer negocios con ella y dar lugar a multas y otras sanciones si la empresa es declarada culpable. Los cargos también podrían aumentar la presión sobre Weisselberg para que coopere con los fiscales, a lo que se ha resistido. Weisselberg es un confidente cercano de Trump, lo que hace que su cooperación sea potencialmente clave para cualquier caso futuro contra el propio Trump. Archivos judiciales, registros públicos y documentos citados han demostrado que Weisselberg y su hijo Barry han recibido prebendas y regalos por un valor potencial de cientos de miles de dólares, incluyendo muchos beneficios relacionados con bienes raíces. Las milicias apoyadas por Irán prometieron venganza tras la operación de Estados Unidos en la frontera entre Siria e Irak. Los grupos impactados por la ofensiva aérea aseguraron que seguirán luchando contra la presencia de las fuerzas de ocupación. Las milicias apoyadas por el régimen iraní prometieron venganza este lunes, luego del ataque de Estados Unidos en la frontera de Siria con Irak, que dejaron al menos 5 muertos. Vengaremos la sangre de nuestros mártires. Ya hemos dicho que no nos callaremos ante la presencia de las fuerzas de ocupación, amenazó la alianza paramilitar Hashad al-Shaabi, Fuerzas Populares de Movilización, en un comunicado en el que confirmó la muerte de 4 de sus miembros en la región de Al-Qaim, en el oeste de Irak, cerca de la frontera con Siria. Por su parte, Kataeb Said al-Shuhada aseguró que los ataques de esta madrugada causaron un número indeterminado de bajas entre sus filas, en concreto en la Brigada 14. La milicia afirmó en un comunicado que espera una señal de la Comandancia General para responder y vengarse de los bombardeos contra sus posiciones. Los estadounidenses solo creen en el lenguaje de la fuerza y a ellos y a sus agentes hay que meterles las narices en el barro, tuiteó a su vez Faleh al-Qasali, un legislador iraquí afiliado a las milicias. En Bagdad, el primer ministro iraquí Mustafa al-Qasimi denunció en un comunicado una violación flagrante de la soberanía de su país, al tiempo que llamó a evitar la escalada. Además, reiteró su rechazo a que Irak se utilice como territorio de ajustes de cuentas. Desde hace años, Bagdad advierte del peligro de que sus dos principales aliados, Irán y Estados Unidos, utilicen su territorio como campo de batalla para ajustar cuentas en un contexto de continua tensión por la cuestión nuclear. En tanto, el régimen iraní no ha hecho grandes pronunciamientos y se limitó a acusar a Estados Unidos de perturbar la seguridad regional.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo este lunes que los ataques aéreos de su país contra posiciones de las milicias pro-iraníes envían un fuerte mensaje para que no sigan atacando a sus fuerzas en esa zona. Esta acción en legítima defensa para hacer todo lo necesario con tal de prevenir más ataques envía un fuerte mensaje y muy importante, dijo Blinken a la prensa en Roma. El Pentágono anunció que 3 sitios militares usados por milicias apoyadas por Irán fueron atacados durante la noche del domingo al lunes, 2 en Siria y 1 en Irak. Dijo que los objetivos fueron usados por milicias apoyadas por Irán que están comprometidas en ataques contra personal y sitios estadounidenses en Irak. Los ataques aéreos en la frontera sirio-iraquí son los segundos ordenados por el presidente Joe Biden en respuesta a los ataques contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak. Desde principios de año se han producido más de 40 atentados contra intereses estadounidenses en Irak, donde están desplegados 2.500 soldados norteamericanos como parte de una coalición internacional para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico. La gran mayoría han sido bombas contra convoyes logísticos, mientras que 14 fueron ataques con cohetes, algunos de ellos reivindicados por facciones proiraníes que pretenden presionar a Washington para que retire todas sus tropas. Donald Trump realizó su primer mitin desde su salida de la Casa Blanca. En el discurso de 90 minutos que pronunció este sábado en un recinto ferial en Ohio, el expresidente de Estados Unidos no hizo una mención clara a su futuro político. Donald Trump se reunió con seguidores en Ohio la noche del sábado, en su primer gran mitin desde que dejó la Casa Blanca, celebrado en apoyo de un candidato republicano al Congreso. Desterrado de las redes sociales, el expresidente ha estado coqueteando con la idea de presentarse en 2024, pero en el discurso de 90 minutos que pronunció este sábado en un recinto ferial en Ohio no hizo una mención clara a su futuro político, incluso cuando la multitud coreaba 4 años más, 4 años más. Puede que tengamos que ganar por tercera vez, es posible, dijo, denunciando una vez más que las elecciones de noviembre fueron fraudulentas. Trump mencionó otros temas: inmigración, crimen, derecho al porte de armas, Afganistán, Irán, pasando de uno a otro como le es habitual. Un mensaje que retiró fue que el presidente estadounidense Joe Biden es catastrófico. Joe Biden está destruyendo nuestra nación ante nuestros propios ojos, dijo el magnate. Hasta ahora, Trump había pronunciado 2 discursos importantes desde que dejó la Casa Blanca en enero, uno en Carolina del Norte a principios de este mes. El ambiente en que se desarrolló el mitin de este sábado no se pareció en nada, sin embargo, al de sus famosos actos al aire libre. Las miles de personas que llegaron a Wellington, en Ohio, estaban entusiasmadas, pero no eran tan estridentes como es habitual en las concentraciones de Trump. Uno de los propósitos del expresidente era respaldar al candidato conservador Max Miller, uno de sus ex asesores. Trump volvió a dejar claro que pretende seguir siendo decisivo en un partido republicano que el año próximo tratará de recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes. En particular, ha mostrado su voluntad de ayudar a los candidatos que respalden su movimiento Make America Great Again, MAGA, por sus siglas en inglés. Aún influyente, en la multitud muchos lucían camisetas con lemas como Trump 2024 porque Estados Unidos nunca puede ser demasiado grande. Si uno observa los mitines de Trump, verá que hay cientos y cientos de miles de personas que no hay forma de que un anciano demente haya ganado estas elecciones, dijo Laura Venas, de 57 años, gerente minorista en Wellington, aludiendo a Biden. Trump, de 75 años, ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que dejó la presidencia 3 semanas después del mortal levantamiento del 6 de enero en el Capitolio. La Cámara de Representantes acusó a Trump por incitar a la insurrección. Una decena de republicanos se sumaron a los demócratas, pero el magnate fue absuelto por el Senado. Fue su segundo juicio político. Ahora Trump reclama la cabeza de los republicanos que lo acusaron.
comenzando por Anthony González, que se enfrentará a Miller en las primarias republicanas en Ohio. El Comité de Acción Política de Trump sostiene que el mitin de Ohio marca la primera de muchas apariciones del expresidente en apoyo de candidatos y causas que promueven la agenda de MAGA y los logros de la anterior administración. Manifestación del Día de la Independencia. Ohio ha sido uno de los estados bisagra más importantes del país el siglo pasado, pero después de votar 2 veces por Barack Obama eligió a los republicanos, optando por Trump en 2016 y 2020, y el expresidente es aún hegemónico entre importantes franjas del electorado republicano. Políticos republicanos abiertamente pro-Trump como el gobernador de Florida Ron DeSantis han ido acrecentando su estatura nacional. Esta semana, el PAC de Trump anunció que realizará un gran acto con fuegos artificiales en Sarasota, Florida, el 3 de julio, un día antes del feriado del Día de la Independencia. Y el miércoles el expresidente viajará a Texas para visitar la zona fronteriza con México y retomar el tema de la inmigración ilegal, uno de los asuntos centrales de su presidencia.